Esta no es la fórmula más famosa de la historia, la de Einstein probablemente, pero es una fórmula que, si bien no va a tener una incidencia en todo el universo, va a tener profunda implicancia en el futuro de Paraguay, porque se trata del desarrollo nutritivo, mental y educativo de los niños de nuestro país. Este es el proyecto Hambre Cero en las escuelas, el proyecto que no se pudo explicar. ¿Y por qué no se pudo explicar suficientemente? Porque nos agobia el canibalismo en nuestra sociedad, en nuestras actitudes políticas y en nuestras acciones mediáticas. Hoy trataremos de conocer un poco más sobre el proyecto. Presidente, ¿cuándo fue la primera vez en que se encontró con esa cifra funesta del 5% de nuestros niños, de los 1.300.000 de niños escolarizados que acceden al almuerzo escolar? Augusto, no fue algo que me sorprendió, en el sentido de que yo no puedo decir que llegué el 15 de agosto y empecé a aprender de la situación. A lo largo de los últimos 10 años he estado expuesto a diferentes áreas del funcionamiento del Estado, del nivel del desarrollo de Paraguay, y me tomé la decisión muchos años atrás de involucrarme en materia de educación pública, ¿verdad? En su momento con la afinada Marta Lafuente, una mujer de una tremenda capacidad, muy orgullosa de ella, pero yo le pedí como ministro de Hacienda de acompañar, y eso me llevó a entender la problemática y dimensionar y entender que no había forma, si seguíamos haciendo lo mismo, tener resultados diferentes. Y por otro lado, la historia del desarrollo de las naciones ha demostrado que aquellos países que apostaban a la educación son los que hoy tienen niveles de desarrollo económico, una medida mucho más amplia que simplemente la riqueza económica. Entonces, para mí siempre fue claro esto. En los últimos meses sí hemos estado expuestos a evidencia. El informe de la Contraloría reveló mucha información y empezamos a adentrarnos en nuevas estadísticas sobre pobreza, población en general, y nos encontramos con datos que realmente demostraban una tragedia en el Paraguay, como por ejemplo la bajísima cobertura, solamente 5% de cobertura a nivel nacional para niños en el sistema escolar, y con casos extremos como Caazapá, Canindeyú o San Pedro, que son los departamentos con mayor nivel de pobreza y menor cobertura. O sea, realmente por donde lo mire es una tragedia, y esto simplemente era condenar a un subdesarrollo al Paraguay. ¿De dónde crees que se deviene esta especie de indiferencia de vastos sectores, algunos muy altisonantes como sistemas de medios de comunicación, al respecto de las dificultades que tienen para hilvanar el proyecto con el futuro de Paraguay, digamos? Yo siempre digo que un país crece o se desarrolla cuando la sociedad en su conjunto aspira a bienes públicos que son comunes, que son similares, ¿verdad? La salud pública, la educación, la seguridad, que son los 3 principales bienes públicos que tiene que aspirar una sociedad y que el Estado tiene que promover. Entonces, pero eso choca muchas veces contra una mirada más egoísta, ¿verdad? Los sociólogos hablan de una cultura de cazadores-recolectores, sí, ¿verdad? De una sociedad más individualista todavía. Cada uno mira en su propio interés y no en el interés colectivo. Entonces, esto te puede llevar a frustrarte o a entender el proceso de desarrollo, ¿verdad? Y yo estoy convencido de que Paraguay en estos 35 años, desde el 89, ha generado grandes avances, pero estos avances son insuficientes para lo que el Paraguay y los paraguayos podemos hacer. Antes de ir a un pantallazo de lo que implica el proyecto, probablemente también porque es un tema mucho de su especialidad y el tema de las políticas públicas, ¿no? Probablemente tiene que ver también con esa especie de confrontación cultural que tenemos con las políticas públicas en Paraguay, ¿no? Las dificultades que existen para aterrizar una política pública en nuestra burocracia, sí, y en nuestra ciudadanía, ¿no? Y ahí entramos de vuelta con limitaciones o visiones o problemas, desafíos culturales, ¿verdad? Para los guaraníes hablaban que la temporalidad era un inconveniente, medir el tiempo. Sí. Ellos tenían una visión muy acotada del tiempo.
Y en política pública es fundamental entender los tiempos, ¿verdad? Cuando uno siembra en una política pública, y esa política tiene que ser consistente en el tiempo, tiene que pasar de ser una política de gobierno a ser una política de Estado, y ahí esto genera un cambio, principalmente un cambio cultural. Claro. Porque una ley, un decreto o un nombramiento no genera un cambio cultural, pero si vos consistentemente mantenés una práctica y eso se vuelve ya algo permanente. Y en el Paraguay hemos demostrado que los paraguayos podemos. El Banco Central es un ejemplo. A mí me tocó ser parte de esa experiencia, el Ministerio de Economía y otras instituciones que han avanzado en desarrollar esa visión de largo plazo. Cuesta, claro que cuesta, pero se puede, y los paraguayos han demostrado que somos capaces de hacerlo. Hay que salir de las trincheras. Sí. Eso es fundamental, ¿no? Es fundamental, pero también, de vuelta, no tenemos que frustrarnos, y esto requiere tolerancia, requiere de tener empatía, de ponerse del lado del otro, ¿verdad? Y lo vivimos en estos días con el programa Hambre Cero, ¿verdad? Donde yo hablé desde la posición del Poder Ejecutivo con una serie de datos, estadísticas, y poder trabajar nunca perdiendo el objetivo esencial, que acá lo que estamos buscando es resolver un problema que es inaceptable, el hambre en el Paraguay. A propósito de problemas inaceptables, estamos hablando de estadísticas que hablan de que 3 de cada 10 hogares mora un niño que no recibe suficiente alimentación. ¿Cómo va a ser este proyecto para cambiar esas estadísticas? Va a juntar toda la experiencia que hemos acumulado y por supuesto una decisión que probablemente es la que menos se está hablando en estos días, que es la decisión del gobierno de asignar recursos que tenemos que conseguir y que asumimos la responsabilidad de conseguir esos recursos para destinar a un programa tan importante como es la alimentación escolar. Pero esto va a incorporar experiencias nuevas en materia de control, de trazabilidad, herramientas tecnológicas, el desarrollo y el involucramiento de la comunidad educativa. Esto incluye a los padres, a los directores. Entonces yo estoy seguro de que esto, el resultado y el éxito va a depender de la predisposición y la voluntad que tengamos todos de trabajar, ¿verdad? Más allá, y acá se habló mucho de quién va a administrar el dinero, nadie puede hacer esto solo, ni la administración central, ni el gobierno departamental, ni el gobierno municipal. Pero si trabajamos juntos, los 3 niveles de gobierno, esto puede ser un éxito. Y si le sumamos a la sociedad civil, a los padres, a los directores, esto estoy seguro que puede ser un punto de inflexión en la historia del Paraguay. A propósito, si en esa cámara está doña Juana y don Felipe, y usted tiene la oportunidad de hablarles directamente, ¿qué les diría al respecto de cómo va a cambiar la vida de sus hijos y de su sociedad esto que va a empezar? Esto es un paso trascendental, ¿verdad? Poco visualizado, ¿verdad? Como yo siempre digo, en los diferentes colectivos, ¿verdad? Sean sindicatos, grupos de trabajadores, tienen esa capacidad de unirse, ¿verdad? Pero los niños, que primero no saben el impacto que tiene en su desarrollo futuro la falta de una alimentación adecuada, esto va a cambiar la vida de esos niños, las oportunidades que van a tener. Y por supuesto también va a ayudar en las familias más humildes, en esa disyuntiva que tiene una madre, ¿verdad? Que llegado los 12, 13 años, ese niño puede ser un generador de ingresos, y al no tener la posibilidad de tener la alimentación, y tiene que salir a buscar la alimentación en la calle. Pero con esa medida está condenando el futuro de ese niño. Esto va a cambiar las oportunidades, y quien ha sido padre sabe que los padres damos todo por nuestros hijos, ¿verdad? Yo pienso en mis propios hijos, ¿verdad? Y la posibilidad y lo que he luchado para poder darles un techo, darle alimentación y darle la mejor educación posible, y eso es lo que quiere cualquier padre en el Paraguay. Claro, los paraguayitos y las paraguayitas de hoy que van a ser los dirigentes, líderes y la gente que tiene que construir el futuro, ¿no? Sí, Augusto, hay algo que a mí me... Yo soy un amante de la historia, yo soy realmente un curioso de la historia, porque encuentro en la historia muchos de los eventos que hacen que lo que nosotros estamos aspirando no sea muy fantástico, ¿verdad? Cuando nosotros en el 2015 lanzamos el programa de becas Carlos Antonio López, y nosotros decíamos, Carlos Antonio López hace 150 años ya había hecho esto, no hay absolutamente nada fantástico en esto. Esto es lo mínimo que tenemos que hacer.
Y la alimentación escolar son elementos que hace casi 200 años hablaron en la Argentina, el país que tiene el mayor número de premios Nobel en América Latina, 5 premios Nobel. Y no podemos desconocer que su pujanza económica vino de la mano de la inversión en el capital humano. Sarmiento ya había hablado de la cobertura alimenticia en el sistema escolar. Estamos hablando hacia 1860, 1870. Entonces, un asilado en Paraguay. Claro, además. que terminó sus últimos días aquí en Paraguay. Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos hablando del desarrollo, del futuro, del potencial, esto es algo tan básico. La alimentación en un país que puede alimentar a cerca de 100 millones de habitantes, no se puede dar el lujo de tener paraguayos que no comen, y mucho menos niños que dejan el colegio porque no tienen acceso a un plato de comida. En realidad yo tengo la esperanza de que la ciudadanía está comprendiendo mucho mejor que los que no quieren comprender, que muchas veces tiene que ver con un microclima más céntrico, ¿no? Más central y centralista. De cualquier manera, siempre las explicaciones son importantes. Por ejemplo, este proceso no supone que en marzo el 100% de los departamentos van a tener almuerzo escolar. No. Es importante que explique lo procesual que tiene este proyecto. No, esto obviamente, como toda gran reforma, va a tener su proceso de aplicación de este proceso. A nosotros nos gustaría hacerlo lo más rápido posible. Vamos a poner toda nuestra voluntad para que así sea. Y acá de vuelta vamos a necesitar de la colaboración de las autoridades departamentales y las autoridades municipales. Pero lo que sí está determinado en este proyecto de ley es la voluntad política. El programa de hambre cero en las escuelas no va a dejar de aplicarse por falta de recursos. Nosotros ya hemos puesto, el gobierno ha puesto su compromiso y su decisión política de que la falta de dinero no va a ser un impedimento. Entonces el desafío va a estar en la parte operativa de cómo podemos hacerlo, ¿verdad? Creo que lo podemos hacer lo más rápido posible. Y ahí es donde vamos a entrar en la disyuntiva entre lo perfecto y lo realizable, ¿verdad? Y ahí vamos a tener que ser muy creativos para que esto se pueda implementar lo más rápido posible. Somos una sociedad caracterizada por posiciones muy tomadas que desbordan el espacio que tendrían que tener las políticas públicas, que en su concepto mundial, digamos, tiene que ver con aquello que transborda de un gobierno a otro. Pero esta es nuestra realidad. En ese contexto, ¿qué le diría, otra vez apelando a que esa Cámara es el Congreso de la República, qué le diría a los congresistas respecto de la importancia de este proyecto y la pertinencia de aprobarlo? Mira, Augusto, nosotros hemos sido muy claros, ¿verdad? El Congreso ha sido tremendamente generoso con este gobierno del 15 de agosto. Nos han aprobado el 100% de los proyectos. Este proyecto, como lo dije el lunes en el Palacio, va a ser realmente un antes y un después. Probablemente va a ser uno de los grandes legados que va a dejar nuestra administración hacia el futuro, y nos tiene que encontrar a todos unidos, y es lo que me ha motivado de hecho a presentarlo dentro de un receso parlamentario para adelantar la discusión, las conversaciones que hemos tenido con legisladores, con gobernadores y últimamente ya con intendentes. Creo que ha allanado el camino para que este proyecto pueda ser aprobado lo más rápido posible. Por supuesto que estamos siempre abiertos, el Poder Legislativo tiene su dinámica y por supuesto que vamos a ser respetuosos, pero creo que el nivel de avance, el diálogo, de hecho yo ya he presentado formalmente las modificaciones como resultado de estas conversaciones que hemos tenido. Creo que esto allana el camino para que pueda ser aprobado, así que por supuesto de más está decir que el pedido del Poder Ejecutivo y mío personal es que sea aprobado lo antes posible. Hay un aspecto que es fundamental, que si bien ya se abordó, digamos, merece profundización, que es cómo este proyecto luchará contra la pobreza en Paraguay, genéricamente hablando y puntualmente al respecto del tema de la niñez. Sí. Cuando nosotros miramos el fenómeno de la pobreza en el Paraguay, y yo de esto estoy convencido, ¿verdad? La pobreza en el Paraguay no es una condición, no es un problema que no podamos resolver, es simplemente que no hemos sido capaces de desplegar las políticas públicas focalizadas para poder apoyar a ese paraguayo en situación de vulnerabilidad. Entonces, esta medida probablemente es la medida única que va a tener el mayor impacto en la historia del Paraguay en la reducción de la pobreza. La pobreza rural principalmente, pero la rural también, no solamente la rural, también la urbana,
tiene mayor incidencia a los niños. Se habla comúnmente que la pobreza tiene rostro de niño, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de poder, a través de un programa tan amplio que va a permitir llegar a 1.300.000 niños, principalmente aquellos que están en el sector de vulnerabilidad, nos va a ayudar a disminuir la pobreza extrema, prácticamente a eliminarla. Y la pobreza total va a disminuir también de manera importante. Programas, por supuesto, como Tecoporá han hecho su parte a lo largo de los últimos 20 años, pero hoy, Augusto, no hay una política pública más poderosa que el programa Hambre Cero en las escuelas. Entonces, nosotros podemos, en los próximos 2 a 3 años, eliminar la pobreza extrema en el Paraguay, y esto sería un caso emblemático, te diría, no solamente a nivel mundial y a nivel del continente. ¿Y por qué, preguntas básicas, y por qué un plato de comida bien trabajado desde la perspectiva nutricional habrá de incidir en la calidad de la educación? Porque es fundamental, está demostrado que el niño que no tiene un desarrollo físico y mental, es imposible que pueda aprender por más que tenga la mejor escuela o el mejor maestro. Obviamente acá tenemos que trabajar desde la primera infancia, pero este programa Alimentación Escolar va a tener un impacto tremendo, principalmente en la deserción escolar, porque por supuesto tenemos que mejorar el proceso de aprendizaje. Esto es desde el nacimiento de un niño, los primeros años, el desarrollo cognitivo, la atención médica, pero hoy está demostrado que uno de los principales motivos por los cuales un niño abandona el sistema público es porque choca contra esta necesidad entre tener que estudiar o generar un ingreso dentro de su casa. Ahora la familia, sabiendo que ese niño puede tener acceso a alimentación, y esto va a aplicar al niño que va a la mañana, terminará la jornada almorzando, y el que va a la tarde comenzará la jornada almorzando. Esto genera un impacto tremendo y representa una transferencia no monetaria para un segmento de la población que es el más necesitado. Además, yo creo que en todas las ideologías, en todas las maneras de mirar el mundo, se puede coincidir con que la educación es el gran elemento de desarrollo, ¿no? Y Paraguay tiene una materia pendiente histórica y lacerante en ese sentido. Enorme, pero también hay información que no teníamos años atrás, ¿verdad? Antes se creía que para que vos puedas incidir sobre el proceso de aprendizaje de un niño, y estas reformas que llevaban 15, 20 años, hoy no. Hoy nos damos cuenta que nosotros podemos medir el progreso y podemos generar cambios en 2 y 3 años, ¿verdad? Yo te puedo garantizar, Augusto, que los cambios que estamos haciendo en el proceso de aprendizaje, el programa Hambre Cero, pueden permitir que Paraguay pueda generar un cambio muy importante en muy corto tiempo, que va a significar también una validación de que la democracia le está funcionando a la ciudadanía. Porque si nosotros permitimos que ese niño pueda aprender más, ese niño el día de mañana cuando sale del sistema escolar tiene un trabajo que le permite sostenerse económicamente, y eso claramente va a permitir que el país pueda progresar. Olvidemos por un momento el pasado y hablemos del presente y del futuro. ¿Cómo el gobierno del presidente Peña garantizará la ejecución honesta de este proyecto? Y son los controles entre todas las instituciones, ¿verdad? En esto claramente nosotros tenemos toda nuestra determinación, pero también somos conscientes que necesitamos el acompañamiento de todos, de los padres, de la comunidad educativa. En el mes de diciembre tuvimos un encuentro con cerca de 5.000 directores y supervisores regionales, donde le dije, yo tengo el deseo de mejorar la educación y no lo puedo hacer solo. Ustedes desean mejorar la educación y no lo pueden hacer solo, pero trabajando juntos somos invencibles. Son los conceptos que hemos desarrollado en materia de seguridad, en materia de salud, y por supuesto que en educación va a ser fundamental ese trabajo mancomunado. Vamos a necesitar que los organismos de control también puedan funcionar. Estamos trayendo a la Contraloría General de la República ya no como un control posterior, sino como un control desde el mismo inicio. Dinámico. Porque muchas veces pensamos que esta es una licitación como comprar papel, pero en realidad nosotros estamos hablando de la alimentación escolar. Si hay un problema en la licitación, tenemos que resolverlo rápidamente. No un análisis forense, decir finalmente no se le entregó, al final del año escolar no se le entregó la alimentación. ¿Cuál va a ser el rol de las gobernaciones y los municipios? Fundamentales. O sea, en mi visión del desarrollo del Paraguay,
Es imposible que el gobierno nacional pueda desarrollar una agenda de política pública sin la coordinación con los gobiernos departamentales y municipales. Entonces, más allá de quien administra, más allá de quien haga el pago, en el proceso operativo esto requiere una integración dentro de los diferentes niveles de gobierno. Así que claramente la autoridad municipal es la que está más cerca de sus ciudadanos, entonces va a ser fundamental el trabajo de la autoridad municipal y por supuesto también de la comunidad de padres y educadores. ¿El rol de los educadores? Fundamental, fundamental. ¿El rol de los padres de familia? ¿Qué mensaje tendría al respecto de su involucramiento en este proyecto? Yo no tengo duda. Mira, la experiencia que nosotros hemos tenido y hemos vivido ahora, lo estamos viviendo ahora en periodo de vacaciones con las aulas abiertas, realmente es impresionante cómo los padres valoran, ¿verdad?, lo que nos está llevando a también a reevaluar qué es lo que podemos hacer durante el año lectivo, ¿verdad? Porque los niños están de lunes a viernes en las escuelas y ¿qué pasa los sábados y domingos? La infraestructura está ahí. ¿Qué tipo de enseñanza, de educación podemos darle? Diferente a la que hacen de lunes a viernes, pero que sea un espacio para que el niño pueda seguir teniendo un proceso de aprendizaje. Y ahí nosotros vemos mucho involucramiento por parte de los padres. Así que yo no tengo duda que los padres van a ser una pieza fundamental y ellos están con muchas ganas de colaborar. Si bien sabemos, soñamos, queremos que cuando este proyecto esté así en velocidad crucero, digamos, pasaremos de esa cifra lamentable de 200.000 a 1.300.000. Sin embargo, ¿qué se puede apuntar al respecto de la gradualidad en términos de qué regiones serán las que empezarán este año y cuándo se estima que se alcanzaría la totalidad del objetivo? Augusto, yo creo que va a depender, y acá van a haber dos velocidades, ¿verdad? Okay. Las velocidades que le puedan imprimir las administraciones departamental y la velocidad que le imprima el Ministerio de Desarrollo Social, que va a centralizar todo lo que es el área metropolitana, ¿verdad? Entonces, tiene ventajas y tiene desventajas. El área metropolitana va a ser el área más de mayor población, pero también están relativamente más concentrados, ¿verdad? Y tenemos ya la experiencia que ha tenido el Ministerio de Educación y Ciencia en todo lo que es la cobertura de capital. Tenemos ya algunas experiencias también en distritos del Departamento Central. Así que yo creo que en ese sentido nosotros tenemos, por supuesto, la obligación de ser los primeros en avanzar. Y después van a haber otros departamentos que, en mi opinión, creo que son los que van a tener el mayor impulso, son los que están más atrasados, ¿verdad? Departamentos como Caazapá, que tienen una cobertura bajísima. Yo creo que ahí vamos a ver una ejecución muy rápida del programa, y después va a depender en los otros, aquellos que ya están relativamente cerca de alcanzar la universalidad, y van a tener que hacer un trabajo más minucioso, claro, de poder tener esa cobertura del 100%. O sea que básicamente no estamos pensando en un arranque uniforme, sino en un proceso que no solamente es gradual, sino de aprendizaje, y que en el curso de este periodo va a consolidar el 100%. Mi interés es que esto pueda, el año 2024 sea un proceso de ejecución ya, pero 2025 esto tenga un 100% de cobertura. Nosotros deberíamos arrancar el inicio del periodo escolar de 2025 con 100% de cobertura. Hablando de cobertura, si hablamos de 200.000 aproximadamente en estos tiempos y hablamos de 1.300.000, no podemos dejar de mencionar otro aspecto que me parece fundamental: de dónde saldrán los alimentos. ¿También hay un potenciamiento del sistema de producción o no? Sí, también hay una oportunidad, y ahí el desafío es cómo hacemos que esos recursos financieros finalmente cumplan un objetivo de segundo orden, ¿verdad? Porque acá también es importante, porque en el pasado también se pensó cómo utilizar esta política de apoyo a la agricultura familiar campesina, que es importante, pero ese objetivo nunca puede estar por delante del objetivo principal, que es asegurar la alimentación y una buena nutrición. Entonces, el objetivo principal es asegurar la nutrición el 100% del año escolar para el 100% de los estudiantes. En paralelo, como un objetivo de segundo orden, está asegurar que ese dinero pueda generar un beneficio económico en la comunidad.
En la comunidad, ¿para quiénes? Para personas que van a trabajar en las cocinas, en la limpieza, que puedan ser también productos que fueron sembrados y cosechados en esos departamentos. Hoy sabemos que prácticamente todo el Paraguay, todas las regiones del Paraguay tienen la posibilidad de producción agrícola, ganadera. Entonces, de ahí yo creo que también va a ser muy importante el trabajo que puedan hacer los productores y que podamos hacer también desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Crédito Agrícola de Habilitación, el Banco Nacional de Fomento y otras instituciones que tienen su ámbito de competencia sobre la producción agrícola. Una pregunta de estructura que tiene que ver también con su formación, que tiene que ver con la economía. ¿Cómo se puede dibujar la implicancia que tiene para la prosperidad de las naciones niños que acaban la escuela o jóvenes que acaban el colegio bien nutridos y bien educados? Mira, es como el combustible, ¿verdad? El vehículo no puede moverse si no tiene combustible. Y el alimento funciona de esa misma manera, ¿verdad? El niño que no tiene alimentación probablemente no tiene fuerza, no tiene la capacidad de estar atendiendo, entonces es como que va al aula y como que no estuviera ahí. Entonces yo visualizo que de la situación que hoy tenemos, que es una tragedia lo que hoy vive el Paraguay, a lo que nosotros queremos plantear muy rápidamente, esto va a generar un cambio tremendo, tremendo el cambio que va a generar en los próximos años en el Paraguay. Así que yo creo realmente que esto nos va a permitir visualizar también el poder que tiene una política pública, porque hoy estamos hablando de la alimentación, pero tenemos que hablar de la formación de los docentes, cuál es el tipo de materiales que le damos a los docentes para que ellos también puedan desplegar toda su capacidad pedagógica con los estudiantes. O sea, lo que quiero decir es que nosotros vamos a demostrar que en poco tiempo se pueden generar cambios y ojalá podamos generar otro cambio en este mismo sentido. Lo mismo nos pasa en materia de salud. Nosotros tenemos indicadores en materia de salud pública que nos ponen entre los peores países de América Latina, pero ese no es un impedimento para poder generar cambios. Podemos generar cambios muy importantes y lo que a otros países, por ejemplo Taiwán, le tomó 30 años, ¿y por qué no nosotros? Claro. Beneficiarnos de toda esa experiencia y poder generar cambios en 5 años, y que Paraguay en un periodo de 7 o 8 años pase de ser uno de los países más atrasados en materia de desarrollo humano a ser uno de los países más desarrollados en materia de desarrollo humano. Cuando mencionabas varias veces la expresión cambio, volvió a mí esta inquietud, digamos, de esta ironía de que muchas veces en estos últimos tiempos los principales profetas del cambio tuvieron yo lo digo desde mi perspectiva, una actitud muy egoísta con este proyecto, nublados por el sectarismo político esencialmente. Hablo del debate que se está viendo por parte de algunos sectores de la oposición, esencialmente. ¿Qué te genera el que no se comprenda un proyecto tan obvio? Vos sabés que no pierdo yo el foco de cuál es el objetivo, ¿verdad? Y por supuesto que en el proceso hay ruido y hay voces que tratan de distraer, y ahí donde uno puede sentirse derrotado o puede sentirse desilusionado, pero cuando uno tiene la mirada puesta en el objetivo, ¿verdad? Y el objetivo no es lo que dice fulano, lo que dice mengano, el objetivo son los niños en este caso, el objetivo son las madres que no tienen atención médica, el objetivo son los padres que no tienen un trabajo. Cuando el objetivo vos lo tenés muy claro, cuando vos no perdés el foco de cuál es tu motivación, y yo, gracias a Dios, Augusto, todos los días me levanto y me pregunto ¿por qué hago lo que hago? Y tengo muy claro por qué quiero hacerlo. Entonces eso me permite mantener la concentración. Uno encuentra momentos de debilidad, claro que encuentra momentos de debilidad, ¿verdad? Pero también me siento muy apoyado de un equipo humano de hombres y mujeres que están trabajando y que comparten esta misma visión que tengo yo, ¿verdad? Y cuando de repente en la reunión del otro día con intendente estábamos ya 3 horas y parecía que no íbamos a encontrar el camino de la solución, y de repente cuando uno ya abre el corazón y dice no puedo creer que no podamos encontrar una solución, y bueno, se abre una luz de esperanza Claro. y esto permite que podamos construir un gran consenso. El objetivo está por arriba, ¿no? Totalmente. Dicen que, dice una cuestión casi dogmática de que los gobiernos no tienen que tener más que
más mitos de gobierno o miradas paradigmáticas o metas más que los dedos de una mano para que el nivel de enfoque sea específico. Esta es una gran meta de gobierno. Sí. Yo creo que esto es un cambio trascendental en la mirada que tenemos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos esperar, y los grandes cambios en el Paraguay a lo largo de los últimos 35 años fueron el resultado de grandes luchas. Ahí donde yo veo que ha sido muy difícil desde la visión de la política pública poder generar grandes cambios. Fue por eso que nunca salió el programa de la Superintendencia de Pensiones y costó tanto, ¿verdad? Porque aquellos que se van a beneficiar son los últimos en enterarse y los que van a perder un privilegio son los primeros en enterarse. Entonces lo que nosotros planteamos es justamente cómo le damos voz a aquellos que no tienen voces. Los niños que están en el sistema escolar no votan, no tienen la capacidad de sindicalizarse, no tienen la capacidad de unirse, entonces nadie defiende sus intereses. Y ahí es donde entra la fortaleza de la política pública que se construye sobre la base de la evidencia científica. ¿Y cuál es la evidencia científica? El niño que no está alimentado no puede desarrollarse. Eso es irrefutable. La mitad de la biblioteca dice que los presidentes tienen que empezar su primer semestre con actividades de rápida cosecha. ¿Por qué elegiste estas actividades mucho más estructurales, mucho más complicadas, mucho más difíciles a veces de entender? Y un poco el deseo ya desde la época que era ministro de Hacienda, ¿verdad? Cambios, por ejemplo, en la facilitación del comercio, la eliminación de las tasas consulares, la unificación de las agencias recaudadoras, la superintendencia de pensiones. Estos son cambios estructurales trascendentales que no pasan desapercibidos, de repente para algunos pasan desapercibidos, pero claramente es eso lo que vio el mercado financiero internacional cuando a nuestro querido guaraní, a sus 80 años, hoy el guaraní conquista los mercados internacionales, ¿verdad? Un privilegio que tienen muy pocos países en el mundo, poder emitir en su propia moneda en los mercados internacionales. Además te das cuenta, presidente, con el tema de la superintendencia, que las situaciones de oposición a los cambios estructurales duran el tiempo en que dura un microclima, digamos, y después se va aclimatando la verdad de los procesos. Este no es un cambio fácil, es un cambio de estructura y tiene que ver también con cómo miramos el futuro en un país, esta es una expresión mía, que nunca tuvo masterado en mirar el futuro, digamos, ¿no? Es un aprendizaje también en ese sentido de tener un país que mire más para adelante. Sí, es un aprendizaje, ¿verdad? Y ahí yo me siento también que no tengo ni los prejuicios, ni tengo, por supuesto, la carga emocional, ¿verdad? Y yo siempre hablo que el 89 también es un punto de inflexión en la historia del Paraguay, no es simplemente el fin de un gobierno de 35 años sin entrar a tallar lo bueno o lo malo, fue un periodo muy largo de un solo gobierno. Y en el 89 inicia un nuevo periodo que ha durado 35 años, es el único periodo de 35 años donde el Paraguay vivió un proceso democrático que ha mantenido ese equilibrio de poderes, porque la democracia no es simplemente si tenés o no tenés elecciones, es que haya un equilibrio de poderes. Y yo me siento que en el año 89, con 10 años, no tenía ni los prejuicios ni los problemas del pasado que puedan significar una atadura emocional. Entonces no tengo por qué mirar para atrás más que para valorar la historia, ¿verdad? La historia no solamente de los 35 años anteriores, sino de los 500 años desde que llegó Alejo García al Paraguay en 1524. Igual no es fácil de explicar que el Mitaí o la Mitacuñaí, que tiene hoy, no sé, 5 años y empieza reforzando su almuerzo escolar, va a ser un mejor diputado en 25 años, un mejor presidente en 35, hay que sumarle el 5, porque son 40, ¿no? Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Sí. Nosotros no podemos asegurar de que seamos una nación más desarrollada solamente por esta medida, pero podemos asegurar que nunca seremos
una nación desarrollada si no tomamos esta medida. Absolutamente. Entonces, esto es una condición necesaria, pero no es suficiente. Esto tiene que ser complementado con otro tipo de medidas, pero son cuestiones básicas. Presidente, casi finalmente, ¿qué expectativa tiene al respecto del debate parlamentario sobre este tema? Yo creo que se ha allanado bastante. Por supuesto que van a haber algunas voces disonantes que no van a estar de acuerdo. El rol de la oposición así lo ha demostrado a lo largo de estos 6 meses, ¿verdad? A lo largo de todas las discusiones ha sido de manera consistente un voto en contra de los proyectos del gobierno que claramente van a traer beneficios para la ciudadanía, pero estamos convencidos de que así como hemos tenido un apoyo mayoritario a lo largo de estos 6 meses, con el camino transcurrido, con el diálogo, con la apertura que también, ¿verdad? Porque muchos ponen de una manera peyorativa la reculada, y en realidad es la capacidad de poder entender que hay un objetivo tan noble, que ese objetivo noble bien vale tener que abrir la mente y tener que hacer una apuesta todavía mayor, ¿verdad? Ya habíamos dicho que íbamos a hacer un esfuerzo enorme y el principal esfuerzo económico venía del Poder Ejecutivo y decidimos hacer un esfuerzo todavía mayor porque entendemos el valor que tiene esta reforma. Aparte que es mucho más importante el cliché ya cada vez más barato de la reculada, es la visión de futuro, ¿no? Es insostenible. No, y entender que entre todos tenemos que tener la capacidad de entendernos, de dialogar, de escuchar muchas veces, ¿verdad? Uno cree que porque uno llega a un cargo y ahí ya uno decide y se hacen las cosas, y en democracia no es así y no debería ser así. Entonces, este es un equilibrio entre todos los poderes y todos nos necesitamos entre todos, y los gobiernos municipales son importantes y los gobiernos departamentales son importantes, y el gobierno central tiene una enorme responsabilidad de articular esto con los otros poderes del Estado. Ahora, hay una cuestión que tiene también que ver con las estructuras, que es esa perversa carrera de posta de pobreza tras pobreza sin que exista solución de continuidad, sin que exista, digamos, un cortaaguas. ¿En qué medida esto nos acerca a ese momento? Mira, yo creo que del despliegue de la red de protección social, pues Paraguay tiene una red de protección social, el programa Tecoporá, el programa Abrazo, el programa de adultos mayores, lo que busca es generar transferencias que vayan de manera focalizada a aquellas personas que más necesitan el subsidio al usuario de transporte público. Eso forman parte de la tarifa social que tiene la ANDE. Pero esta medida, que es la que ataca el hambre, la falta de alimentación, es algo tan básico, pero que va a tener una fuerza muy, pero muy importante con respecto a todo lo que es la oferta de la red de protección social, ¿verdad? Sin desacreditar cada una de estas, pero yo no tengo ninguna duda de que esta medida va a superar ampliamente los beneficios, y eso también va a permitir que el impacto se pueda sentir rápidamente. Dijimos que iba a ser una entrevista proactiva, prospectiva, mirando al futuro. ¿Cómo actuará el presidente en relación a personas o instituciones que metan la mano en el plato? Implacable Y con todo el peso de la ley, Augusto. Si hay algo que no podemos permitir es que se robe en el nombre de los niños, que se robe en el nombre de la pobreza. Ha sido mi pedido en todos los ámbitos, miles de millones de dólares destinados a la agricultura familiar en el nombre de los pequeños productores, pero plata que nunca llega a los pequeños productores, caminos que nunca se hacen, consultorías que no generan ningún beneficio. Así que si hay algo que estoy imprimiendo en la administración es un cuidado riguroso en los recursos, porque soy muy consciente de las enormes necesidades que hay dentro del Estado paraguayo. Otro eje fundamental es el tema de la salud, el tema de la nutrición, que es un eje de hoy, ¿no? Que no es tanto una siembra para el mañana, sino tiene relación con lo que puede pasar la próxima semana con un niño que empieza un proceso de mejor nutrición. ¿Qué se puede decir al respecto? Y el bienestar de las personas, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho del bienestar, cómo generamos un bienestar, y por supuesto que hoy sabemos tanto sobre el proceso de desarrollo del niño, cómo romper ese círculo vicioso de la pobreza y construir un ciclo virtuoso que permita que haya una mejora y que se rompa ese paso de generación en generación, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que esto no solamente es una apuesta al futuro, es una apuesta principalmente al presente,
porque ese niño que hoy no está recibiendo una alimentación es un niño desmotivado, un niño sin ganas de vivir, un niño que puede estar pasando por enormes problemas sociales de relacionamiento, ¿verdad? Y no hay un nada. pararrayo de diversas enfermedades. Diversas enfermedades. Entonces, en realidad, esto va a ser una política pública que va a atacar el centro neurálgico de gran parte de los problemas que tiene hoy una familia en situación de vulnerabilidad. Entonces, el impacto y las externalidades que esto va a tener y ramificaciones es tremendo, Augusto. Realmente nosotros estamos muy entusiasmados, de la misma manera muy preocupados que no aceptamos, yo no acepto, Augusto, que sabiendo lo que sabemos no hagamos nada. Por eso que esto no es una cuestión de cuánto sale, es cuán rápido lo podemos hacer. Y esta es una cuestión que se puede ver a mediano plazo, el tema de la mejora nutricional. Lo podemos hacer en corto plazo. Bueno, presidente, que este proceso no solamente permita mejorar todas las condiciones que hablamos, que también haya mejores jugadores de Olimpia, mejores de Cerro Porteño, con chicos mejor fortalecidos. Y que la selección vaya a las Olimpiadas. ¿Está feliz con lo que está pasando con la selección? Muy feliz, realmente la victoria contra Brasil fue un gran logro, ¿verdad? Volver a ganar, pues ya había jugado de manera importante contra Argentina, le había ganado Uruguay también, así que realmente muy, muy contento. Jara Zahir está nuevamente mostrar su estilo. Por algo ha sido un gran mediocampista del Cerro Porteño, ¿eh? Coincidentemente. Gracias, presidente. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias.